Ya desde hace unos minutos te estoy prometiendo que vamos a hacer jabón, pero antes de hacer jabón quiero enseñarte unas estrategias, unas técnicas de cómo decorar tu jabón antes de pasar a hacer el jabón. Bueno, y a esto hay diferentes maneras de tú decorar un jabón. Realmente hay dos maneras, o lo vas a hacer de color entero o lo vas a hacer de diferentes colores. Si lo vas a hacer de color entero, entonces no hay mucha técnica envuelta, simplemente viertes la mezcla, la tapeas para que salga, tapear yo le llamo a darle con el molde al mostrador para que salgan las burbujas de aire que hay atrapadas en la mezcla, y no hay que hacer más. Pero si quieres usar más de un color, digamos quieres usar 3 colores, pues entonces tienes dos opciones: o marmoleas los colores o los mezclas o los pones en capas. Vamos a hablar un poquito de las técnicas básicas de marmoleado. Hay 20.000 técnicas de marmolear, pero una de las más utilizadas es marmoleado con una varita mágica, como esta. Esta es mi varita mágica de marmolear. Tengo muchas, cada vez que voy a un restaurante chino me llevo 2 o 3, pero esta es una de ellas. Para marmolear, como ves en pantalla, ese marmoleado que estás viendo en pantalla, yo lo realicé de esta manera que te voy a mostrar. Fíjate que ese marmoleado tiene 3 colores envueltos, tiene un fucsia fuerte, tiene un rosado más claro, tiene un amarillo muy tenue que casi no se ve y tiene un blanco. Por supuesto, el color que más volumen tenía era el rosa. Le eché después menos de blanco, menos de amarillo y menos del otro rosita más subido. Pero realmente fue un rosa neutro el que se usó más. Lo que se hace es que se coge el envase que tiene la mezcla de jabón. Supongamos que este envase tiene uno de los colores de jabón, y tú echas el color que tú quieres que tenga el fondo del jabón, la parte de abajo del jabón. Con ese color empezamos. Si tú quieres que tu jabón se vea básicamente blanco, como el de la foto, que si ves la parte de abajo está bastante blanca y los demás colores como que caen encima, pues entonces echas el blanco primero. Si tú quieres que sea el rosado, pues el rosado. Supongamos que este es el jabón que estamos haciendo, el que está en pantalla. Lo que yo hice fue que le eché una parte blanca en el fondo y después cogí la parte rosada fuerte y se la eché en el centro como haciendo una línea. Y después cogí el otro color rosa más clarito y se lo eché en el centro de ese. Caramba, no se te va a quedar en el centro, se te va a regar, pero no hay problema. Tú apunta a que caiga como una línea en el centro. Después se me ocurrió que el amarillo, en vez de echar una línea en el centro, lo iba a echar como en una S. Y le eché el amarillo en S. Y como ves, de amarillo tiene muy poco, así que eso fue lo único que eché. Después seguí echando el blanco en línea, el rosado en línea, hasta que llegué arriba. Ese corazoncito que ves ahí se lo puse al final. En realidad es un bloque completo de corazones que se lo hundí. Y después le puse un frosting arriba. Pero ese marmoleado de abajo lo conseguí de la siguiente manera. Como esta mezcla estaba bastante fina, yo utilicé la punta más fina de mi varita mágica para mezclar. Y lo hice de la siguiente manera. Comencé a marmolear haciendo como círculos en el jabón hasta que salí por acá. Si tú te fijas, este ángulo se quedó sin marmolear porque la vara salió. Así que lo que yo hago es que lo pongo del otro lado y por donde no se marmoleó, por ahí comienzo a marmolear de nuevo. Así fue que yo hice ese jabón. Si la mezcla, y esto depende de las fragancias, hay fragancias que te dejan la mezcla bien suelta, hay fragancias que te la ponen muy dura rápido. Si tú ves que la mezcla está un poquito más amarrada que fluida, pues entonces marmolear con esta puntita no te va a hacer nada en el jabón. Así que debes buscar un instrumento más grueso para marmolear, para que se marque, para que el color se mueva. Y entonces marmolearías con esta parte de la varita y la virarías y marmolearías de nuevo con esta parte de la varita. Si la mezcla estuviera demasiado de dura,
A veces yo he utilizado fragancias que tú tiras la mezcla y cae como en pelotas, demasiado de dura. Pues entonces la única manera de hacerlo es no marmolear e ir echando los colores, o marmolear con algo mucho más grueso. En ese caso yo uso la parte de atrás de mi espátula o una cuchara y voy marmoleando. Si es una cuchara lo que uso, pues supongamos que esta es la parte de la cuchara honda. Con la misma cuchara le voy dando vueltas. También puedes usar la espátula de la misma manera. Le voy dando vueltas para marmolear y tapeo. ¿Por qué? Porque cuando tú marmoleas va entrándole aire a la mezcla. Así que nuevamente tapeas y la mezcla baja y se acomoda. Ese es el marmoleo 101. Te dije que si ibas a hacer el jabón en colores había generalmente dos maneras de hacerla. La segunda manera de hacerlo es el jabón en capas, que es el que ves en pantalla. Hay dos maneras de hacer el jabón en capas. Están las capas lineales, que son unas capas muy definidas, y están las capas desiguales, que son unas capas que tienen como unas montañitas. Bueno, la manera más fácil de hacerlo en capas es con capas desiguales. Para hacer capas desiguales, la mezcla tiene que estar un poquito dura. Así que tienes que seguir batiendo hasta que la mezcla no esté de la consistencia de la papa majada, pero que por lo menos esté de la consistencia del pudín, como el pudín de vainilla. Entonces le vas echando la primera capa. Si hay esquinas sin jabón, lo riegas. No vas a tapear en este momento porque quieres que esas irregularidades se queden. Si cuando tú echas la mezcla ves que no hay muchas irregularidades, no hay muchas montañas y valles, entonces puedes utilizar una cuchara para hacer las montañas y los valles. Si tú ves que la mezcla está muy plana para hacer montañas y valles, para que te quede la capa irregular, utilizarías la cuchara para ir hundiendo en algunas partes. Después le echarías la otra capa y así sucesivamente seguirías hasta arriba. Una vez llegues arriba, tapeas para que la mezcla se acomode y no queden bolsillos de aire. Con mucho cuidado que no te salpiques. Y entonces procedes a decorar el jabón encima. Las capas iguales realmente son muy difíciles para una persona que está empezando, pero se puede lograr. Para lograr capas lineales, capas perfectas, como este jabón que ves amarillo abajo y blanco arriba, para eso necesitas que la mezcla de abajo esté un poco suelta al caer y después tienes que dejarlo suelta al caer para que quede lineal, para que no queden montañas y valles. Tiene que estar suelta y tienes que dejarla reposar hasta que se ponga lo suficientemente dura para que cuando le tires la otra capa no hunda y te vaya a formar una montaña y un valle. Así que mientras esta se endurece, tú tienes que seguir batiendo la otra. Yo he encontrado que si tú sigues batiendo la otra mezcla, sueltas la traza y la mezcla se pone más fluida. Tienes que mantener esta fluida mientras esta se va endureciendo. Una vez esta se endurezca y esta esté lo suficientemente fluida, tiras la segunda capa. Generalmente yo pongo una rampa para que vaya cayendo suavemente sin que hunda. Una manera más fácil de hacerlo para principiantes, y es mi recomendación, yo no soy principiante y muchas veces lo hago así, es sencillamente hacer dos mezclas de jabón, una para la parte de abajo y otra para la parte de arriba. Así yo me aseguro de que la parte de abajo se endurece. Mientras esta se endurece, yo hago la segunda mezcla y después le tiro la segunda mezcla. ¿Van a pegar esas dos capas? Por supuesto. Esto es jabón natural, no es jabón de glicerina. No hay problema, no importa las capas que le tires, va a quedar un jabón compacto. Siempre y cuando te asegures de tapearlo bastante, darle con el molde a la mesa para que se compacte y para que salgan las burbujas de aire. Bueno, pues ahora sin más, ahora sí que sí, vamos a hacer ese jabón de melón que les prometí.